Los departamentos de emergencias cumplen gran cantidad de funciones dentro del ambiente hospitalario. Es innegable la importancia de un buen servicio de emergencias que se desempeñe adecuadamente para atender situaciones tan variadas como la atención de desastres, hasta otras tal vez no tan importantes como tener que recetar algún medicamento crónico para un paciente que no fue a Levi's en la mañana. De esa gran variedad de situaciones que en el día a día se presentan en un departamento de emergencias, definitivamente una de las más importantes funciones del médico del departamento de emergencias es la identificación del paciente agudamente enfermo. El paciente que, por la gravedad de las lesiones o la entidad que presenta, puede perder la vida en los siguientes minutos u horas. Feliz viernes y bienvenidos a una nueva Perla Resuscitation. El día de hoy vamos a hablar un poco de qué podemos mejorar en los departamentos de emergencias para identificar de manera temprana, de manera eficiente, precisamente a estos pacientes que se presentan con patología aguda y que pueden tener un desenlace adverso en nuestros servicios. Los departamentos de emergencias, como mencionaba, son muy particulares. Los pacientes que atendemos en nuestros servicios son pacientes indiferenciados. Usualmente la presentación clínica que vamos a identificar pacientes con dolor torácico o con un síndrome disneico o con un síndrome de dolor abdominal, y el trabajo diagnóstico se hace desde una perspectiva indiferenciada en estos pacientes. Otra característica de nuestros departamentos es que hay gran variedad de patologías y podemos tener entidades como una neumonía cerca de un infarto agudo de miocardio, o podemos tener a la par de ese infarto agudo de miocardio un evento cerebrovascular, un trauma, etc. Otra característica importante de nuestros servicios es que siempre están llenos. La plétora en los departamentos de emergencias es una característica de por sí. Tenemos pocos recursos en la gran mayoría de las veces, o esos recursos se agotan rápidamente por precisamente el gran flujo de pacientes que tenemos. Y es importante que nosotros tratemos de optimizar en la medida de lo posible la identificación de los pacientes que tienen prioridad. El día de hoy discutiremos 5 puntos en los cuales podremos mejorar la identificación de los pacientes agudamente enfermos en nuestros departamentos de emergencias. Mi nombre es Wilfredo Gómez y soy especialista en medicina de emergencias en San José, Costa Rica. Cuando hablamos de un paciente agudamente enfermo, hablamos de un paciente que tiene un proceso que causa inestabilidad fisiológica y que lleva a lesión grave o muerte en minutos u horas. Los pacientes críticamente enfermos requieren atención prioritaria en nuestros departamentos. Esta es una imagen donde podemos apreciar a un paciente que sufre un infarto agudo de miocardio. Esta es una imagen de un paciente que claramente es un paciente críticamente enfermo. Podemos identificar que el paciente está en ventilación mecánica, tiene monitoreo no invasivo, tiene gran cantidad de bombas de infusión, con pseudoanalgesia, insulina, anticoagulación. Es un paciente que tiene presores también. Por otro lado, podemos ver un ventilador mecánico y un balón de contrapulsación aórtica. Claramente este es un infarto agudo de miocardio en su máxima expresión, que es el shock cardiogénico. La identificación desde cero de este tipo de pacientes definitivamente cambia la forma en cómo se evalúa al paciente, el tiempo en que se evalúa ese paciente, y ojalá con una identificación muy temprana podamos cambiar pronóstico y mortalidad según la etiología y el tratamiento eventual que podamos aplicar a estos pacientes. Entonces, claramente este paciente está críticamente enfermo, pero la identificación temprana ayudó a que este paciente saliera adelante. Y es que todos queremos vencer a la muerte, y los pacientes que ingresan a los departamentos de emergencias quieren tener el mejor pronóstico. Y claramente nosotros, como médicos especialistas y como médicos que trabajamos en los departamentos de emergencias, tenemos que hacer esa diferencia. ¿Cuáles son 5 puntos de mejora en nuestros servicios para poder precisamente tener un mejor desenlace o buscar un mejor desenlace en los pacientes agudamente enfermos? Veamos algunas situaciones en las cuales cometemos errores en este sentido. Primero, menos del 50% de los pacientes con compromiso agudo son evaluados en áreas adecuadas, y lamentablemente con frecuencia escuchamos
de pacientes que hacen paro cardiorrespiratorio en la sala de espera, o pacientes que están ubicados en salones al fondo, oscuros, sin una vigilancia adecuada y también colapsan. O escuchamos con frecuencia que no queremos meter a un paciente a sala de reanimación porque es pecado mortal meter a un paciente a sala de reanimación para hacer una evaluación inicial. Este tipo de conductas o este tipo de localización de los pacientes da al traste con una identificación temprana de variables o alteración en las variables fisiológicas. Otro error importante es que no escuchamos, ¿ok? Y el ejemplo clásico es cuando ingresa el personal prehospitalario con un paciente y lo entrega. Eso creo que todos lo hemos hecho. O sea, estamos ocupadísimos, ya tenemos un montón de pacientes. Entra el crurologista y lo primero que hacemos es, ay, otra vez otro paciente, más trabajo. Ok, todos lo hemos pensado, estoy seguro que todos, el que diga que no es mentira. Y le decimos al paramédico, sí, déjelo ahí, agarramos la referencia, medio la leemos, pero no le preguntamos al paramédico por historia, por información más allá de lo que dice la referencia y no le damos ese respeto y empatía que el personal prehospitalario se merece. ¿Dónde encontraron al paciente? ¿Cuáles son los antecedentes del paciente? ¿En qué condición lo encontraron? ¿Cuál era el entorno en el cual estaba el paciente previo al abordaje? ¿Cuáles fueron los signos vitales, la condición hemodinámica, la condición neurológica con la cual el personal prehospitalario encuentra al paciente en su casa o en la calle? Es súper importante. Por otro lado, recordemos que la atención de las emergencias inicia en la calle, inicia con la prehospitalaria. Busquemos información en el expediente, hablemos con la familia y tratemos de indagar por toda esa información que nos puede dar una pauta más dirigida para la atención de los pacientes agudamente enfermos. Otra situación que es muy frecuente en los departamentos de emergencias es que el paro cardiorrespiratorio es precedido por horas de deterioro fisiológico y eso realmente está bien evidenciado. Los pacientes quedan en una camilla, nadie les toma atención, los signos vitales se toman cada 8 horas, la persona se va deteriorando conforme van pasando los minutos y nadie se da cuenta. Eso ocurre en los departamentos, porque hay gran cantidad de pacientes, porque no tenemos el personal idóneo, porque no tenemos la cantidad de personal necesario para atender este tipo de pacientes o todos los pacientes de igual forma. Entonces es una situación que se presenta todos los días en los departamentos. Hay una razón por la cual nosotros monitoreamos a los pacientes agudamente enfermos y es la identificación rápida de cambios en las variables fisiológicas, precisamente para evaluar a aquellos pacientes de forma oportuna que necesitan una intervención y evitar que el paciente llegue al colapso o llegue al paro cardiorrespiratorio cuando ya la posibilidad de sobrevida definitivamente desciende de manera abrupta. Un error muy frecuente y que sobre todo ocurre en los médicos más jóvenes es que los hallazgos clínicos no pueden ser interpretados. ¿Qué es esto? Que encontramos un dato clínico que nos llama la atención. Por ejemplo, un paciente que está taquicárdico pero nada más, un paciente que está taquipnéico pero nada más. Buscamos en la exploración física, no encontramos una explicación para ese signo clínico. O identificamos en los laboratorios que enviamos algún hallazgo que es anormal, pero que desde el contexto clínico no podemos explicar. Y muchas veces nos vemos agobiados por ese hallazgo clínico y simplemente lo dejamos de lado o le damos una explicación no razonable o algo muy sencillo y decimos, no, eso no es nada, ¿ok? Y no hacemos mayor cosa por identificar por qué es que estamos obteniendo ese hallazgo clínico. Esto claramente lleva a errores, dado que si no realizamos una evaluación exhaustiva del paciente, no vamos a identificar la causa de por qué las constantes vitales están alteradas. Y es que la frecuencia cardíaca elevada, la presión arterial disminuida, son patológicos. Son patológicos. Hay que buscar el por qué y no siempre es fácil encontrar la respuesta. Pero si encontramos un hallazgo que no podemos explicar, no tengamos pena y preguntemos a alguien más. Tal vez esa otra persona tenga la respuesta
y nos ayude a poder construir el caso clínico de una mejor forma. Por último, dependiendo de la complejidad del servicio de emergencias donde estemos, estamos acostumbrados a ver gran cantidad de volumen, muchos pacientes. Estos pacientes posiblemente tengan baja complejidad y eso hace que caigamos en una zona donde el esfuerzo diagnóstico tal vez no es el mejor y pensamos que, dado que la gran mayoría de pacientes tiene enfermedades de baja complejidad, pues todos la van a tener. Y si vemos gran cantidad de infecciones respiratorias o faringoamigdalitis o rinofaringitis, todos van a tener lo mismo. Y eso es una medicina de cocina, en donde practicarla oscurece el estado clínico. Así es que estos son 5 consejos, 5 situaciones en las cuales nosotros podemos definitivamente mejorar para evitar situaciones que disminuyen la posibilidad de diagnosticar al paciente agudamente enfermo en el departamento de emergencias.